Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada que hemos organizado desde ASETRAD dentro del marco de las jornadas de Enclaro sobre el lenguaje claro. Una actividad que hemos decidido llamar el lenguaje claro de la idea a la norma ISO. Nos emociona mucho poder tener esta actividad para celebrar tanto el Día del Lenguaje Claro como el Día de la Corrección desde ASETRAD. Y ahora le cedo la palabra muy rápidamente a nuestra Isabel Espuelas para que presente a los ponentes que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta jornada de esta quinta edición de Enclaro, que, como ha explicado Rosa, la organizamos junto con ASETRAD. Bueno, los que estáis aquí ya lleváis 4 ediciones y sabéis que, o sea, 4 jornadas y ya sabéis que Enclaro son los encuentros sobre el lenguaje claro que organiza Archiletras, con Arsenio Escolar a la cabeza y Cale Muy Cran con Antonio Martín a la cabeza, que lo tenéis ahí y que dirijo yo. Y voy a pasar brevemente a comentar quiénes son los dos ponentes de esta última sesión de las quintas jornadas de Enclaro. Por un lado tenemos a Víctor Manuel González Ruiz, que es profesor de traducción jurídica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que su interés por el lenguaje claro surge primero precisamente a raíz de la traducción, de buscar la claridad en la traducción de textos jurídicos, y luego también por el derecho que tenemos todos y en la ciudadanía a comunicarnos en un lenguaje claro. A raíz de esto, pues ha investigado y ejerce como docente especialmente enfocado en el lenguaje claro, en la expresión jurídica. Y es miembro de Plain y es también miembro de Clarity, que es su representante desde 2021. Y por otro lado tenemos a Antonio Martín, que es una de las patas de Enclaro, al que habéis visto en estas jornadas. Antonio Martín es muchas cosas: filólogo, uno de los jefes de Cale Muy Cran, cofundador de Unico, pertenece al consejo editorial de Archiletras, pero vamos, es corrector y un gran experto en lenguaje claro, formador de profesionales de lenguaje claro, y aparte es miembro de Plain y embajador de Plain en España. Así que todo vuestro. Pues muchísimas gracias, Isabel. La verdad que tenemos mucho de lo que hablar. Es que nada. Gracias, Isabel. También yo voy a aprovechar para hacer publicidad. Claro, voy a hacer publicidad de Trabalengua. Isabel dirige una cosa alucinante que se llama Trabalengua, que es un encuentro para frikis del lenguaje, que va a ser mañana. Mañana va a empezar... No, el sábado. Bueno, sí, ya estamos ahí, pero quiero la zona. El Trabalengua es un encuentro, ¿verdad? Eso lo vas a contar tú mejor, pero vamos, es un encuentro para profesionales del lenguaje, para frikis del lenguaje, para gente apasionada por el lenguaje, que todavía es capaz de sorprenderse con el lenguaje. Y nos lo pasamos genial, la verdad. Es un encuentro donde van a participar 6, 7, 8 profesionales, donde van a contar de una manera divertida y entretenida y práctica, y aquello siempre se llena, porque, vamos, ya es la 7ª, 8ª edición. La 7ª. Una gozada. En Logroño, en el Cilengua, ¿no? En Logroño y en San Millán de la Cogolla. Y, hombre, para los de fuera vais un poquito justos de tiempo, pero todavía hay plazas disponibles. Y los que no podáis venir, pues mira, buscarnos en redes sociales, que es Trabalengua ES o en trabalengua.es, que es nuestra web. Y venid el año que viene, si no llegáis a este. Gracias, Isabel. A ti. Bueno, y nosotros dos vamos a hablar de lo nuestro, ¿no? Estaba pensando también que qué curioso, ¿no? Porque estamos como Plain y Clarity, porque tú también eres Plain. Pero bueno, la verdad que estamos... Sí, las dos asociaciones sí. Un poco... La verdad es que sí, bueno, para mí sería demasiada responsabilidad también decir, porque Plain ha dicho y tal, bueno, la verdad, pero bueno, porque nosotros somos, yo por lo menos soy el embajador, voy contando las cosas que hace Plain, ¿no? Sí, exacto, bueno, yo también con Clarity un poquito lo que va haciendo Clarity. La suerte es que, bueno, hay como esa gran Federación Internacional del Lenguaje Claro, que es la que engloba un poco a Plain, Clarity, y también al Center for Plain Language, que es estadounidense. Y bueno, digamos que se unifica un poco todo el movimiento, ¿no? Internacional hacia el lenguaje claro. Así que bueno, no hablamos de esfuerzos individuales por parte de una asociación u otra, sino que realmente digamos que hay
yo diría que bastante unidad internacional en cuanto al movimiento, a lo que se persigue con el lenguaje claro hoy en día, ¿no? Y eso directamente es lo que nos lleva al meollo de la reunión de hoy, del encuentro de hoy, que sería la ISO, ¿no? Exacto. Porque podríamos notar para qué sirve una ISO, por qué se ha llegado a una ISO, qué es el lenguaje claro, qué pinta una ISO. Pues vamos a ir desmenuzando, lo podemos hablar, como es una sesión divulgativa, podemos ir hablando. Antes de entrar en la ISO, pues, ¿por dónde empezamos con el lenguaje claro, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que saber los profesionales, sobre todo que están aquí conectados, los compañeros de ASETRAD, traductores, correctores, intérpretes? Yo creo que sería interesante, ¿no?, que tuvieran unas nociones básicas de qué es el lenguaje claro y hasta qué punto les afecta, ¿no? Sí, sí. Bueno, podemos vincularlo perfectamente a la norma ISO, en el sentido de que la norma ISO es como el resultado un poco de la experiencia internacional de muchos países y de un montón de expertos a lo largo de los años, ¿no? Desde los años 70, hay mucha bibliografía acerca de lo que es la eclosión un poco del movimiento de protección de los consumidores, etcétera, en países anglosajones, etcétera, que dan lugar un poco a que surja esta preocupación porque se entienda lo que se dirige a los consumidores, a los administrados, ¿no?, a los ciudadanos, y a partir de ahí, pues, digamos, esa cantidad de personas que se involucran, que trabajan para que haya un lenguaje claro en todos esos ámbitos, etcétera, pues bueno, van desarrollando una experiencia, ¿no?, un trabajo profesional que al final, y eso es lo que me parece a mí, creo que es lo importante, todo eso se refleja, se vuelca finalmente en lo que es la norma ISO. Entonces, bueno, yo creo que por eso es una norma especialmente valiosa, porque recoge un poco, digamos, todo ese saber que se ha ido acumulando a lo largo de los años, ¿no? Y en todas partes del mundo, países escandinavos, Europa, países anglosajones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, bueno, ¿qué es el lenguaje claro? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Y bueno, lo hemos ido viendo también en las distintas ediciones de Enclaro y lo que hemos, digamos, señalado cada uno de los ponentes. En cada ámbito lo podemos ver desde una perspectiva distinta, pero bueno, el lenguaje claro al final viene a ser un poco, creo que fue Rubén Vinagre el lunes, dijo una frase que me pareció como muy acertada y dijo, el gran titular, el de su faceta de periodista, es que la empatía es el lenguaje claro, ¿no? O sea que yo creo que en la empatía se podría resumir un poco lo que viene a ser un poco la actitud, lo que viene a ser el lenguaje claro, que después podemos encontrar, digamos, en la aplicación práctica, en directrices, en técnicas, etcétera, ¿no?, que van más allá de la lengua. Sí, el lenguaje claro también es una respuesta a una necesidad, ¿no? Una necesidad que todos conocíamos, pero que no se valoraba, ¿no? Y era la respuesta a que los ciudadanos necesitamos entender el Estado en el que participamos. De repente queremos un Estado, pero no entendemos cómo nos habla el Estado. Hemos creado un pequeño gran monstruo que está para servirnos y en realidad no lo entendemos, ¿no? Y quizás esas han sido las distintas corrientes que ha habido, al final han confluido en esto, en llamarlo lenguaje claro. También es un movimiento con distintas velocidades, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Que los congresos de pleno, cuando aparece o cuando se habla de Suecia o de Noruega, siempre se habla de mi hermana, ¿no? Como el nirvana del lenguaje claro. Y aún así se siguen quejando y con razón, porque es verdad. O sea, cuando se adquiere una serie de derechos, dicen, hay que seguir para arriba, ¿no? Es decir, ya lo tienes, no te quejes, sino que sigues luchando. A nosotros nos encantaría estar cerca de la postura de Noruega, del nivel de Noruega o de Dinamarca. Pero bueno, se están haciendo cosas, ¿no? Yo creo que desde los últimos 10 años ha habido una progresión y se está notando ahora. Parece que en España estamos en plena efervescencia con el lenguaje claro. Sí, yo también lo creo y además el hecho de que se haya publicado la norma es como que ha generado un interés tremendo en lo que es el lenguaje claro, para qué nos puede servir, en qué sentido esta norma va a cambiar un poco mi actividad como corrector, como traductor, como experto en lengua, ¿no? Y bueno, la cuestión es que tenemos que aprovechar ese momento, ¿no? Yo creo que hay que aprovecharlo y bueno, las perspectivas son buenas, creo yo. Yo creo que, para que se entienda también cuál es el papel y el peso que tiene la situación en la que está el lenguaje claro, creo que los traductores nos pueden entender muy bien cuando, antes de que hubiera facultades de traducción, que vivimos ese momento, pues todo el mundo pues, sabía lo que era la traducción, pero claro, dice, ay, van a hacer una carrera, como, pero que va en serio, ¿no? Lo de la traducción. Incluso hay normas ISO también para la traducción, por supuesto. Entonces, es como, o sea, que va en serio todo esto. Que va en serio y tanto, ¿no? Porque
eso tiene que tener, obviamente, tiene sus estudios, su manera de regularlo y la manera de organizarlo. Y el lenguaje claro, estamos en eso también, ¿no? Además, estos días hemos podido ver el papel esencial de los lingüistas computacionales, ¿no? Lo que están haciendo, que me parece alucinante, ¿no? Y el papel que recupera, bueno, sigo diciendo lingüista, ¿no? Pero también los profesionales del lenguaje, el papel que ocupan para empujar este movimiento de lenguaje claro para que se consiga, que se establezca y que haya profesionales que puedan dar esa respuesta. Es decir, necesitamos la necesidad de clarificar un montón de textos jurídicos, contratos, de sanidad, de consumo, de todo, y hacen falta estos profesionales y estamos para allá. Pero claro, precisamente cuando empezamos a decir, bueno, yo lo hago así, tú lo haces así, dice, bueno, pues la ISO nos está ayudando, ¿no? Que haya los puntos comunes, ¿no? Exacto. Seguro que tú te acuerdas de memoria de los 4 puntos, ¿no? De la ISO. Sí. Me acuerdo, pero porque se derivan justo de una definición, ¿no? Que eso fue como el primer gran paso en el camino hacia el logro de la norma ISO. Fue, digamos, definir con cierto consenso internacional, pues, qué era el lenguaje claro, ¿no? Y entonces, bueno, el lenguaje claro, al final lo tengo apuntado, de todas maneras, por si se me olvidó la definición, pero sí que es verdad que se refleja en la norma en el sentido de que hay 4 principios rectores y esos principios son, por un lado, la pertinencia del mensaje, es decir, que la información sea la información que necesita el lector, con el perfil que tiene el lector. Después, esa información tiene que ser fácil de localizar en el documento. Y esto ya tendría que ver, sería una cuestión que tiene que ver con el diseño, la estructura del documento. El tercer principio rector tendría que ver con la faceta un poco más tradicional de lo que es el lenguaje claro, que sería que el mensaje tiene que ser comprensible, es decir, que lo que localicemos se entienda. Y aquí sí que ya entran en juego pues muchas directrices y técnicas que tienen que ver con cómo escribir, etcétera, ¿no? Y el último principio rector tendría que ver con la usabilidad, un poco, es decir, evaluar los documentos que se han generado para ver si realmente son útiles y eficaces para el lector. Porque en definitiva, digamos que el foco de la norma está en el lector. Que eso, después lo comentaremos, es como un cambio un poco de paradigma, digo yo, pero bueno, es un poco la empatía. La palabra empatía me encanta, además, cuando hablamos de lenguaje claro, porque es justo eso. Es decir, ser consciente de las necesidades del otro, etcétera. Y bueno, por ahí van los tiros y por ahí va la norma, ¿no? Un poco. Es muy interesante desde el punto de vista del lector, porque yo percibí el lenguaje claro también cuando me empecé a meter en el lenguaje claro, era porque, bueno, desde hace muchos años estábamos dando cursos de comunicación y por mi parte de corrector de estilo, y corrector de pruebas, uno de los cambios radicales que hicimos fue ponernos en el papel de la persona que recibía los textos, no en el papel de las normas únicamente. Es que esto son unas normas y dice, ya, pero es que según el contexto sería mejor decirlo así. O incluso las normas a veces era la composición. Y bueno, es que la composición tiene unas normas, pero es que esto dificulta la comprensión, ¿no? Entonces, cuando pegabas ese giro, entendías que lo más importante de lo que estábamos haciendo en la corrección y en la traducción es pensar también en el lector. Un sacrosanto autor, por supuesto, pero hay determinados momentos en que tienes que pensar en el lector si lo va a entender o no. Yo, por supuesto, entiendo que por ejemplo, las traducciones de las novelas de Italo Calvino, dices, vas a pensar en el lector y dices, bueno, tienes que pensar en Italo Calvino, que es lo que quería decir, etcétera, ¿no? Pero cuando tienes un libro de texto que está adaptado, tiene que estar adaptado para los chavales, ahí el mensaje no es tanto lo que quiere decir el autor, sino si el autor lo ha adaptado, ¿no? Entonces, claro, cuando los correctores partimos con ese bagaje de lo que importa es que el que lo reciba lo comprenda, era fácil llegar también a la idea del lenguaje claro, diciendo, pues que esto está aquí al lado, ¿no? Entonces, por más que vas insistiendo, pero llega un momento que te das cuenta y dices, es que lo que estoy haciendo es que hace mucho tiempo se llama lenguaje claro, ¿no? Y yo creo que esa es la conclusión que llegamos muchos de manera independiente, que dábamos cursos de comunicación, pero al final lo que estamos haciendo era enseñar lenguaje claro. Sí, totalmente de acuerdo, Y por eso yo creo que en estas normas ISO lo que se ha intentado es establecer ese canon de los puntos básicos. Sí, exacto, porque la idea un poco de la norma es crear una especie de guía
para la elaboración de documentos escritos, ¿vale? Que pueden ser en formato impreso o digital. En teoría, cualquier documento de cualquier ámbito y también que sirva para casi cualquier lengua. Eso es, digamos, un poco el enfoque, ¿no? Eso, digamos, puede ser como un poco objeto de polémica, ¿no? Porque, es decir, estamos hablando del lenguaje que es tan específico a cada cultura, a cada sistema, y que se pueda crear una norma sobre cómo escribir de manera clara y que sirva para todas las lenguas, ¿no? Pero yo creo que el hecho de enfocarlo en el lector ayuda a que eso sea así, es decir, lo hace posible, porque realmente no es tanto una norma basada en criterios sobre cómo escribir, sino una norma basada en cuál es la actitud, ¿no? Cómo tenemos que, digamos, enfocar el trabajo de redacción. Y, bueno, los principios al final, digamos, que se desarrollan a través de directrices, y esas directrices pues vienen a ser un poco como piensa el lector, identifica el tipo de lector que tiene, intenta pues crear frases con pocas ideas, etcétera, que en principio se podría adaptar a casi cualquier lengua. Me imagino que habrá alguna lengua donde, bueno, alguna de esas directrices no funcione, pero en principio, bueno, funciona para todos, ¿no? Y esa idea, ese era el cambio de paradigma que te comentaba antes, en el sentido de que, echando un vistazo un poco a todo lo que hay sobre el lenguaje claro en el pasado, sí que es verdad que la bibliografía más relevante, la que se suele citar más, que suelen ser, digamos, manuales sobre traducción, sobre lenguaje claro en el ámbito jurídico, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, suelen ser guías de estilo, es decir, donde se dan directrices, técnicas concretas acerca de cómo producir textos que sean más sencillos. Y digamos que progresivamente me da la impresión de que se ha pasado de un poco esas técnicas un poco más aisladas o ese conjunto de técnicas a lo que puede ser el enfoque en el lector, ¿no? Es decir, las técnicas están supeditadas un poco a lo que demanda el lector en un momento determinado. O sea que si en un momento determinado pues demanda frases de más de 20 palabras o 25, pues se le da, ¿no? Es decir, porque dependerá un poco de la circunstancia, el contexto, que es algo habitual para casi cualquier redactor, como decías tú, por eso que has estado haciendo lenguaje claro siempre, porque al final es eso, uno se ajusta un poco al perfil del destinatario, las circunstancias comunicativas, etcétera, y también se ajusta mucho a lo que hace un traductor, es decir, traduces para alguien en concreto, no traduces en el vacío, ¿no? Entonces, bueno, por ahí... El primer punto de la ISO tiene mucho que ver también con la pragmática, ¿no? Porque hay que dar la pertinencia. Es decir, si le estás contando a alguien, contale también algo que le vaya a interesar, porque muchas veces el acto comunicativo es eso. Pues yo soy una administración que le tengo que contar a determinados ciudadanos esto que va a ser relevante para ellos, porque es para que cumplan con una obligación o para que puedan ejercer un derecho. Pero claro, es que la información tiene que ser pertinente. O sea, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Por dónde empiezan a contarme algo? Yo, cuando he trabajado por algunas instituciones de la administración, ves cómo están emitiendo el mensaje y todos lo conocemos perfectamente, ¿no? Incluso cuando tienes un problema con el agua, la distribución de agua, hay una rotura, tienes un problema, aquí sería el canal de Isabel II, pues cuando te envían una carta, claro, todas las cartas empiezan, según el apartado de la ley, tal y cual, dices, ¿cómo que según el apartado? O sea, dime hola, ¿no? O sea, lo primero dime hola que es una persona, ¿no? Y luego diciendo, bueno, que hay un problema, nos hemos enterado, que luego esa es la otra, ¿no? Lo de cuando te pones en el papel de la persona tienes que ir aterrizando para ser empático. Nos hemos puesto tú y cuántos, ¿no? Dice, pues si lo está firmando, ¿quién lo está firmando? ¿Un departamento? ¿Lo está firmando una persona? Bueno, pues humanízalo. O sea, volverlo empático es humanizar el lenguaje, hablar con una persona, que entonces significa que tiene que haber información pertinente y en una estructura y en un orden que sea también humano. Exacto. Yo creo que eso es lo más curioso. Y por eso también me está llamando la atención que no sé si voy a escuchar una chorrada de estas también, pero bueno, o sea, creo que todos los esfuerzos que estamos haciendo por implantar el lenguaje claro se van a quedar en nada comparado con lo que está haciendo la inteligencia artificial. Más que nada porque cuando le quieres que redacte algo, que te prepare algo, es que es mucho más simpática que un humano. Pero cualquier otro humano te empieza con unos discursos rarísimos, pero la inteligencia artificial está entrenada como a lo mejor para engañarte, para que no parezca una máquina, ¿no? Y dices, pues, eso me encanta, hablan mucho mejor, son mucho más comprensivos, tienen protocolos para hablarte, para despedirse, van al grano, paso a paso. Claro, yo creo que ahí, Cristina Peña el primer día comentó que uno de los problemas que se encontraba en la administración era la falta de tiempo, ¿no? Es decir, a la hora de generar un documento que sea empático,
digamos, personalizado. Claro, los funcionarios no tienen tiempo de preocuparse en cuestiones de estilo cuando tienen ya algo que está, digamos, preparado de antemano, ¿no? Entonces, pues claro, la máquina no tiene falta de tiempo, ¿no? El ordenador, la inteligencia artificial lo hace automáticamente, claro, y por eso puede ser igual más simpática que la persona, claro, que la persona que genera ese documento. El salto interesante del lenguaje claro es eso, que abarca, pues como has contado, con los principios básicos de la ISO, que ahora contaremos que tiene más partes, porque son las, bueno, es decir, esta es la primera fase con los 4 principios y luego vendrá, ahora vamos a hablar de ello también. Pero a mí lo que me interesó del lenguaje claro también es que abarcaba mucho más, ¿no? Además me gustaba porque retomaba una idea que ya había hablado hacía muchísimos años, hace un tiempo, Daniel Cassagne, precisamente, ¿no? Cuando te leías la cocina de la escritura, uno de los ejemplos que a mí me encantaba y que utilizo en muchas clases, como todos los que hemos aprendido de Daniel, es cuando hablaba de la máquina del parking, ¿no? Cuando tú vas a pagar, ahí estás leyendo, estás haciendo un ejercicio de comprensión y tienes que entenderlo muy claro porque tienes que resolver un problema rápido. Y hay una lectura que no es hola, bienvenido y tal, no es todo iconográfico, pero vas a saber qué hacer rápidamente. Bueno, en Madrid o en España siempre se suele acabar diciendo lo de efectúe el pago, que eso es... Yo sé que nuestros amigos de Latinoamérica les hace mucha gracia que aquí se diga todo el rato lo de el tren efectúa la entrada en la estación o todos efectúan entradas, ¿no? Claro. Efectúe el pago y paga, hombre, ¿no? Pero bueno, sí, se lee hasta en es decir, no es solamente una cuestión de lenguaje, sino que es global, ¿no? Con los iconos se habla, con el diseño. Sí, exacto. Y ese es otro elemento también que está presente en la norma, ¿no? Es decir, la idea de documento. Bueno, decía que era un texto que está impreso, hablamos de un poco de redacción escrita, pero sí que es verdad que se sugiere o se recomienda que se complemente con todo eso, ¿no? Con información visual, con, digamos, diseño gráfico, etcétera, ¿no? Que se complemente con lo que es el lenguaje escrito para dar pues, resultados más, digamos, más comunicativos o más eficaces, ¿no? Y con respecto a lo que decías antes de la pertinencia de la información, ese primer punto, sí que es verdad que esa es una de las cuestiones en las que más se pone el énfasis, porque es verdad que todo lo que se dirige a un público en general, desde la administración pública sobre todo, o también desde, bueno, las empresas eléctricas, ¿no? Etcétera, siempre hay muchísima información que sobra, lo que decías tú ahora mismo, ¿no? Según la norma o según el no sé cuánto. Y sí que es verdad que todo eso, digamos, se puede quitar directamente. Hay un par de estudiosos o de investigadores, no recuerdo de qué universidad, que investigaron cómo simplificar la factura de electricidad, ¿no? Entonces hicieron como una especie de estudio, digamos, muy concienzudo acerca de cómo, digamos, de las deficiencias que tenía la factura de la electricidad y cómo podría mejorarse. Y bueno, detectaron que muchísima información, para empezar, no le interesa al lector, porque sencillamente lo que tú quieres saber es lo que tienes que pagar, por qué estás pagando esto, poder tener criterio para poder compararlo con otra compañía eléctrica, etcétera, ¿no? Para ver si cambia o no. Y bueno, y el énfasis siempre es en quita lo que no haga falta, ¿no? Y hay un apartado además que pone información complementaria dentro de la norma. Es decir, si tienes que poner, pues por ejemplo, las leyes, porque por ley te lo piden, que tengas que poner la reglamentación, la normativa, ponlo en una parte, ponlo en un anexo al final, ¿no? Es decir, añades un anexo donde pones toda esa información y no tienes que molestar al lector dentro de su discurso para que él entienda lo que necesita, ¿no? Claro, yo me acuerdo que en el encuentro que hicimos precisamente en San Millán, cuando Fundeo hacía estos encuentros en San Millán, hicimos sobre lenguaje claro, y ahí estaba el subdirector de la Fundeo, Javier Lascurain, donde puso precisamente el dedo en la llaga, ¿no? Y hablaba precisamente de ese comodín que suelen sacar todos los que están en el lado de la administración, en el lado más jurídico del lenguaje claro, que suele decir, ya, pero es que necesitamos garantía jurídica, ¿no? Que saco el comodín de la garantía jurídica y dicen, porque como yo no diga que esto está en la ley, alguien me podría rebatir todo esto, ¿no? Entonces, como tengo que salvaguardar y protegerme, tengo que soltar toda esta tralla. Pues claro, lo que estás diciendo tú dices, colocarlo, pero fuera. O sea, si estamos todos acostumbrados a pulsar el acepto cookies, me he leído las condiciones y vendo mi alma al diablo, ¿no? Y dice, Satán es mi señor y me ha llevado porque he firmado esto, ¿no? Sí. O sea, si estamos firmando cosas completamente delirantes, pero luego te encuentras con que, no, te voy a colocar esta parrafada aquí delante, que es que no, quítalo,
quitarlo por el final, ¿no? La parte de atrás y ya está, ¿no? Y es que probablemente no haga falta tampoco, pero bueno, si lo quieres poner porque crees que la ley realmente te lo pide, pues lo ponemos, ¿no? Claro. Aparte. Pero bueno, la garantía jurídica, eso siempre es como el freno favorito de los abogados para que no se evolucione en cuanto al uso de la lengua, ¿no? En su ámbito. Yo estaba pensando hacer un gráfico, ¿no? Donde ver cuáles son los problemas del lenguaje claro. Pues hay un muro, que es la garantía jurídica, donde están todos parapetados, ¿no? Como Sí. empujando por un lado y nosotros también, porque dicen, no, es que esto nos protege de un montón de cosas. Y nosotros, no, es que esto... Así que... Sí. Bueno, en el lenguaje jurídico, precisamente, de todos los ámbitos que trata, donde se está metiendo y se está implantando el lenguaje claro, se está metiendo por varias zonas donde el lenguaje claro es muy relevante que actúe, ¿no? El lenguaje jurídico, el administrativo, el sanitario, lo vimos precisamente el otro día. Yo me he dado cuenta también que, haciendo un análisis también de esas convergencias del lenguaje claro, yo me he estado dando cuenta de que hay un impulso y corrientes, ¿no? Que a veces los humanos no nos dedicamos a inventar la rueda todo el día, pero con el lenguaje claro creo que hemos absorbido las maneras de hacer de otras maneras del lenguaje, ¿no? Precisamente con uno de los especialistas del lenguaje claro, creo que siempre me ha parecido, o sea, los más pioneros, no, pues eso es una burrada, los pioneros, ¿vale? Lo rebobinamos, dicho pioneros. Los pioneros me parece que han sido los divulgadores de ciencia, que han sido los primeros que han sido capaces desde hace muchísimos años de agarrar conceptos muy complejos y llevarlos hasta el punto y dices, ¿sabes? Que es sorprendente que podamos hablar de agujeros negros con una soltura asombrosa y que ni uno somos capaces de colocar una miserable fórmula. Bueno, no todos, como que los físicos que se dedican a esto, supongo, ¿no? Podemos hablar de eso, pero si tienes que hablar de las garantías de un seguro de automóvil, a lo mejor dices, espera, ¿qué es esto? ¿No? De eso no podemos y nos afecta mucho más. Eso, el agujero negro. Entonces, por un lado, creo que la divulgación de la ciencia se ha acostumbrado a decir, bueno, puedes leer conceptos complejos de una manera sencilla y darlo a conocer. Y al mismo tiempo, el mundo de la publicidad han sido los principales expertos, no en ser empáticos, pero sí en a quién nos estamos dirigiendo, cómo le vamos a adaptar este mensaje para dar en el clavo, para acertar, ¿no? Y yo he pensado, fíjate, yo no los había tenido muy en cuenta, pero creo que precisamente marketing y ciencia, que son dos, parece que no se combinan mucho, pero han aportado mucho, cada uno a su manera, pero han aportado, ¿no? Sí. Hombre, la ciencia, por un lado, un poco reflexionando acerca de lo que acabas de decir, es verdad que la ciencia, realmente hay una voluntad por parte de los científicos de divulgar, ¿no? De acercar eso que pueden estar investigando. En el caso de marketing, lo que hay es una voluntad, bueno, de vender, ¿no? Claro. Pero bueno, que al final tiene ese elemento de eficacia comunicativa, ¿no? Y yo creo que lo que falta en el mundo del derecho es sencillamente esa voluntad, falta voluntad. Hay como una especie de exacto de parapetarse, en una especie de, digamos, de Olimpo de profesión prestigiosa y que se basa mucho en ese lenguaje oscuro, convencional. Claro, intentar, si quitas ese lenguaje, se ven como un poco desnudos, ¿no? O sea, de repente, se va a entender lo que estoy haciendo y se va a notar que igual la mitad de los procedimientos no son tan complicados. Y entonces, claro. Claro, que tomen nota muchos guionistas de comedia, porque hacer sketches de Carl Sagan hablando de sistema penal creo que sería muy divertido, ¿no? No vamos a hablar hoy del caso, pero sí que sería interesante que se pudiera divulgar y hacerlo tan interesante, porque la gente también al principio diría, pero ¿de qué rollo me vas a hablar? ¿De qué cosa del espacio? ¿De qué una célula? Bueno, pues puede que nos estemos perdiendo algo muy interesante del derecho que no... Seguramente. Porque la mano nos afecta. Claro que sí. No, y bueno, y en el famoso informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de la Comisión Española, ¿no? En la introducción justo además se dice algo casi calcado a lo que acabas de decir, ¿no? Dice, no se comprende que, pues, por ejemplo, podamos explicar en palabras llanas qué es la física cuántica, etcétera, y que no podamos explicar, digamos, cuestiones relativas al derecho, ¿no? No se entiende. Entonces, bueno, en ese derecho a comprender, pues se ponía esa comparación que me parece lo más afortunada, ¿no? Porque, bueno, no... Claro. Este es el típico caso que seguramente lo leéis, de queda aquí y dice, mira, ¿qué idea tenéis? Sí, no, porque... Pues lo habré leído ahí, seguro que no soy tan... Claro, sí. Pero claro, hablamos de eso, porque estamos hablando del derecho, de
la administración, pero luego tenemos otros casos, ¿no? Y precisamente la norma ISO, lo que estamos diciendo, ha dado este primer paso en lenguaje claro con los principios, pero viene una segunda y tercera parte, se supone. Sí, en teoría, bueno, esta sería la primera parte, de hecho se llama parte 1, principios rectores y directrices, así es como se va a llamar la adaptación española, que creo que que se publicará muy próximamente por parte de la UNE española. Y, digamos, la idea es seguir generando partes a partir de esta primera norma, que sean ya más específicas en principio de ámbitos concretos, y también porque no pueden ser de lenguas concretas, por llegado al caso, ¿no? Entonces, en principio, la que está ya casi, la que tiene más forma es la que está dedicada al lenguaje jurídico, que también tiene digamos, un poco el espíritu de servir para casi cualquier lengua, o sea que también va a partir como un poco de principios como más generales, y a continuación pues va a haber una sobre salud, sobre ciencia, sobre diseño, etcétera. Es decir, esa es un poco la idea, pero esas están menos desarrolladas, ¿no? Se supone que, bueno, están ahí como en la lista de espera, y hay un poco como un momento también de intentar buscar el consenso de qué puede ser lo más urgente, ¿no? o lo que sea más pertinente para continuar, ¿no? con qué tema en concreto. Entonces, pero la del lenguaje jurídico está casi ahí ya, digamos, un poquito en el horno, por lo que se ve. ¿Y tú crees, Víctor, que podríamos llegar a un momento en el que si tenemos reconocido ya no solamente las ISO, que eso es como un código de conducta aceptado, más que nada es como colocarse la medalla de yo seguir estos planes, entonces fíjate de mí porque yo sigo la ISO, ¿no? Eso es lógico. Pero, ¿y si llegara a haber una ley de lenguaje claro? Que esa es una también de mis ideas machaconas, ¿no? Si llegara a haber una ley que dijera, empezando, una ley que siga los principios de la ISO y que haya una obligación, ¿no? De que todo lo que tenga que ver con los derechos del ciudadano tenga que estar en lenguaje claro. Y, si llegara ese caso, ¿tú te imaginas un juicio, una demanda de un ciudadano y decir, pues mira, no he cumplido esto porque no he entendido nada? Bueno, ¿te imaginas? Sería muy cómodo, ¿no? Pero tendrías que demostrarlo, habría que demostrarlo también. Si esto se entiende o no se entiende. Hombre, la verdad, y aquí sí que lo tenía apuntado porque las leyes sí que se me olvidan, pero en España, por ejemplo, y estoy bastante convencido de que en el resto de países, digamos, de habla española, hay muchísima legislación donde alguna de las disposiciones tiene que ver con la obligación de utilizar un lenguaje claro. Pues, por ejemplo, en leyes, exacto, protección de consumidores, aquellas que rigen la contratación, que tienen que ver con contratos, etc. Siempre hay alguna cláusula que dice que tiene que utilizarse un lenguaje comprensible, que sea claro, sencillo, pero la realidad es que, claro, ¿qué es lenguaje claro, sencillo? Pues queda un poco como en la subjetividad del que lo lea, ¿no? Y la cuestión es que como todos somos hablantes de la lengua, pues todos pensamos que expresamos las cosas de una manera muy clara. Y estoy seguro de que el jurista lo que suele pensar es, bueno, lo que se ha dicho siempre está claro, ¿no? Suficientemente claro. Entonces, lo que quiero decir es que hay un montón de legislación que podríamos cumplir ya, pero que no se cumple, o que se ignora, o que se cumple de manera muy subjetiva, dando como resultado algo que no es claro, ¿no? Con respecto a lo de las leyes, el año pasado, en el 2022, se aprobó una ley en Nueva Zelanda de lenguaje claro, y se parecía mucho a una ley que, bueno, la ley de redacción clara también de Estados Unidos de 2010. Y esas son como las dos leyes, bueno, que yo tengo identificadas como más, probablemente alguien pueda señalar alguna otra, pero esas dos leyes, para empezar, son brevísimas, tienen poquísimas páginas, y en los dos casos, digamos, están enfocadas un poco a documentos que se dirigen a un público en general. Y recogen también un poco lo que recoge la norma. Por un lado, se refieren a cuestiones de carácter más lingüístico, como que el lenguaje tiene que ser claro, conciso y comprensible. Y por otro lado, se dice que tiene que estar ajustado a lo que es el lector, ¿no? El lector al que se dirige un poco la comunicación. Pero en los dos casos no hay sanciones por el no cumplimiento. Esa es la cuestión. No hay sanción. Claro. Y yo me imagino que por ahí irán un poco todas digamos, las iniciativas legislativas que pueda haber, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que no haya sanción, bueno, digamos, cuarta un poco la aplicación, la efectividad bueno, sí que dicen las dos normas, además, son bastante parecidas en ese sentido, que tiene que haber una persona en cada departamento, digamos, por ejemplo, de la administración pública,
para, digamos, controlar que se lleva a cabo esa ley, que se aplica de manera adecuada, para formar a los funcionarios en el uso del lenguaje claro, etcétera, y para también, digamos, rendir cuentas ante los superiores, ¿no? Y ante el Estado en sí, los ciudadanos. Pero bueno, pero el hecho de que no haya, digamos, penalización por su no cumplimiento, de alguna manera un poco corta el funcionamiento. Dependerá un poco de la voluntad. Tenemos una pregunta de Martín Ariano, que nos dice, a ver, creo que se está haciendo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna iniciativa práctica en España, en el ámbito del lenguaje jurídico, para simplificarlo? Sí, no, el informe, precisamente, ¿no? Sí, está el informe y, bueno, hay un manual también de comunicación clara en el ámbito judicial que se publicó este año. Justo que acaba de salir, además, ¿no? Sí, es decir, que sí que los hay, pero claro, bueno, son manuales que se supone que tienen que utilizar. Bueno, esto un poco entronca con, yo creo, con un problema que tiene el lenguaje claro, y es que el lenguaje claro lo tenemos que utilizar todos, ¿no? Es decir, dentro de una administración pública, claro, no es solo que lo utilice una persona en concreto, sino que todos aquellos que de alguna manera emiten documentos tienen que utilizarlo. Entonces, claro, es como muy difícil que el 100% de las personas implicadas utilicen el lenguaje claro, ¿no? Utilicen, tengan esa empatía o por lo menos esa actitud. Entonces, pues lo mismo pasa en el ámbito jurídico. Podemos tener un manual de lenguaje judicial claro, pero claro, el hecho, bueno, lo tenemos ahí, pero quien lo consulta o quien no, ya depende de una cuestión más personal, ¿no? Claro. Yo creo que es un problema un poco, que está un poco en la raíz también de que no se termine nunca de imponer, digamos, esa voluntad de escribir con claridad, ¿no? Porque, bueno, tropezamos con falta de tiempo y después la resistencia a lo nuevo, que también comentaba la ponente del primer día, ¿no? Yo sigo teniendo esa percepción de convergencia, ¿no? Porque hemos citado, ahora estamos hablando de leyes, y precisamente la de los consumidores, esa es una de las más críticas. En el segundo Enclaro tuvimos a Yolanda Quintana, que lo podéis ver en el canal de YouTube, en la página web de Enclaro. Yolanda Quintana, una especialista en defensa de los consumidores y en comunicación, precisamente, y escribió un libro precioso con Mario Tascón, del que espero que le podamos dedicar unos minutos luego también, y en la editorial Catarata, no me acuerdo el título, pero vamos, que se nota rápido. Precisamente hablaban de esto, ¿no? Pero vamos, Yolanda Quintana, en nuestro Enclaro, lo que nos habló precisamente fue de esa convergencia. O sea, hay unas normas que ya hablan con claridad de qué es lo que se puede hacer o no, por ejemplo, con el etiquetado, ¿no? Y que incluso el Eurobarómetro de cada 3 años vigila si los consumidores entienden o no entienden las etiquetas. Por ejemplo, de todos los que llevan los tejidos, para planchar si tiene que llevar lejía o no, encuesta para saber si eso se entiende, ¿no? Y recuerdo que ella también decía que incluso después de 3 años de negociación habían conseguido fijar que el tamaño de la letra fuera de 3 milímetros, que 3 milímetros eso no es tipografía, pero 3 milímetros equivale a una fuente aproximadamente de 4 puntos. Eso era el mínimo. Es que 4 puntos, eso es, vamos. Si más sabes que cuando cumples 40 años la presbicia te está esperando. Entonces, como mínimo tiene que ser 12, por si acaso, ¿no? Pero ya lo que sí que nos decía, es decir, sí que hay una normativa, por ejemplo, con el etiquetado, ¿no? Que tenía que ver con el lenguaje, es decir, tiene que haber una persistencia, ¿no? Es decir, tú sacas el típico anuncio de qué fresco está, ves unas naranjas, unos limones, tal, qué rico, y dices, esto va a ser naranjas y limones, y es un zumo. Dice, no, es un refresco. Dice, pero hay naranja, ¿no? Que pueden poner o cítricos, pero ¿qué significa cítricos? ¿Que tiene ácido cítrico o que tiene un 7% de zumo? Que no es lo mismo. Entonces, todo eso hay que etiquetarlo y dejarlo claro y a la vista. Me llama la atención porque hablaba precisamente de hablar de normativa y del etiquetado y dejar las cosas claras. Luego también habría que tener en cuenta cómo somos, ¿no? Que es la disonancia cognitiva, ¿no? Que ya nos pasaba con los paquetes de cigarros, ¿no? Que dicen, esto te va a matar. Ya lo sé, no quiero verlo, ¿no? Y ahora pasa en Argentina y en México, que hay unas etiquetas que son unos hexágonos negros, que básicamente esto dice, tiene muchísima grasa, esto tiene todo. Y además lo han hecho bien. Lo han colocado delante del producto, no está en la parte de atrás para que no moleste. Porque yo creo que nos revienta precisamente eso, ¿no? Nuestra disonancia cognitiva. Dice, ya sé que tiene mucho azúcar, pero me lo voy a tomar. Pero hacen bien, ese es el etiquetado. Eso es lo que habría que cumplir, ¿no? Sí, exacto, sí.
por eso que en normativa ahí está, ¿no? Y sí que hay, pero sí, yo también hay como, bueno, es decir, conectado con todo esto, esa idea de que todos hablamos claro, ¿no? Que, claro, por ser nativos de una lengua, pues pensamos que bueno, ya yo lo digo suficientemente claro, ¿no? No, pensamos que en nuestro registro, el que utilizamos normalmente, las cosas no se pueden decir de otra manera, ¿no? Y el otro día hablando con una persona de habla francesa, muy implicada también en el lenguaje claro, me decía, a los franceses, hablando un poco de la palabra que utilizaban en francés para claro, etcétera, dice lo de clair, ¿no? La palabra claro, no ha sido muy bien acogida en principio, o hay como cierta resistencia, porque para un francés, hablar francés ya es hablar claro, con lo cual el lenguaje claro, ¿cómo puede ser? Entonces, claro, era como, bueno, si quieres lenguaje sencillo, pero no lenguaje claro, ¿no? Entonces, y eso yo creo que es también uno de los mayores problemas, que todo el mundo piensa que se comunica muy bien. Entonces, claro, y el común de los mortales lo piensa, pero claro, cuando eso lo piensa alguien de la administración o un jurista, las consecuencias pueden ser nefastas para los ciudadanos, ¿no? Entonces... No quiero irme mucho por las ramas de esta dirección, pero precisamente el otro día tuvimos consejo editorial de Archiletras. Y fue una suerte porque vino Elena Álvarez Mellado, la lingüista, que lo pasamos muy bien, ¿no? Y precisamente estamos hablando de cómo valora, cuál es la percepción del lenguaje, entonces, que tenemos del lenguaje. Y ella, eso es una de las cosas que hablaba, ella decía, yo puedo dar datos de qué es lo que pasa con el lenguaje, que esa es la labor científica, ¿no? Y decía, yo soy, no como una pescadera, yo te traigo un salmón, te traigo un atún, tú sabes lo que haces con él, pero yo te doy datos, ¿no? Pero si preguntas a la gente qué es lo que piensa, la percepción del lenguaje es otra cosa, no tiene nada que ver con los datos, entonces todos pensamos, no, pero muy bien, si se me entiende perfectamente, vocalizo de maravilla. Sí, tal cual. Pero va por otro camino, desde luego. Bueno, uno de los caminos que yo me he encontrado, de los puntos más difíciles que me he encontrado con el lenguaje claro, precisamente es el que estábamos hablando, ¿no? El más crítico, el de centrarte en el lector. ¿Y qué significa eso, no? Centrarte en el receptor. Porque es muy complicado. O sea, nosotros cuando estamos formando y enseñando a qué significa piensa en el lector, pues que te lo imagina y dices, no, es que tiene más peculiaridades, ¿no? Que siempre hay unas que son comunes, que son las que aparecen en las normas de lenguaje claro habituales, lo de nunca más de 30 palabras, frases estructuradas, etcétera, etcétera. Todo eso que es lo general. Pero luego hay algunas mucho más específicas también, ¿no? Cuando piensas en el público, yo tengo que enseñar esto además con distintos tipos de clientes, desde un banco, una aseguradora o gente que está en un periódico, pues periodista. Hay de todo, ¿no? ¿Cómo lo enfocas, ¿no? Todo lo que tienes que tener en cuenta. Y luego también una capa más que tienes que tener con respecto al público, y es cuidado, porque tenemos que tener en cuenta el lenguaje inclusivo, que ya hablamos en el anterior, muy claro. Tienes que tener en cuenta algo que afortunadamente ha tomado ya la palabra de edadismo. Ten cuidado cuando hables de las personas mayores, sabes cómo lo vas a tratar. Y curiosamente uno de los efectos que había del lenguaje claro y el edadismo, decía, no trates de explicarle las cosas con mucha sencillez a las personas mayores porque como si fueran tontos. O sea, claro, espérate, momentos, estamos simplificando, esto es para todos, ¿no? Pero eso, que hay capas del lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, el edadismo. Si es un texto para chavales, tienes que cambiar también muchas más cosas. O sea, que pensar en el lector es un ejercicio muy complicado, la verdad. Complicadísimo. Pensar en el contexto en el que está pasando esto. Les comentaba hace poco, ¿no? a una financiera. Es que vais a dar un curso, bueno, hace tiempo, ¿no? Vais a dar un curso en Perú, bueno, pues que hay un terremoto. Claro, si vais a hablar de vuestros productos está muy bien, pero tendrás que hablar de lo que ha pasado aquí, o sea, tienes que hablar del contexto, de cómo se sienten después de la situación. O sea, yo creo que es de las cosas más difíciles que no vienen en los manuales de lenguaje. No, claro, no. Y es uno de los puntos, digamos, más importantes de la norma ISO y de todo el enfoque que yo estoy viendo ahora mismo acerca, es decir, todos los que se dedican al lenguaje claro, un poco el enfoque es el lector, ¿no? Es decir, el lector, lo que necesita. Y además ya no es solamente que yo piense intelectualmente a ver qué es lo que puede necesitar ese lector, sino que tengo que estudiarlo, es decir, tengo que mirar un poco de literatura acerca de cuál es el perfil al que me estoy dirigiendo,
intentar tomar algún tipo de prueba, ¿no? O de medir un poco en la práctica, ¿no? Quién es ese lector, qué es lo que necesita, cuál es su contexto, etc. Y el primer principio rector, como comentamos antes, plantea ciertas herramientas o ciertos procedimientos para, digamos, intentar llegar a esa información, ¿no? Y bueno, es fundamental, ¿no? Normalmente solemos pensar que el lector sabe más de lo que sabe, es una realidad. Y aquí sí que me gustaría decir una cosa con respecto al perfil del lector, que es algo que solemos pasar por alto, y es el nivel medio de comprensión lectora de la población en general, ¿no? Bueno, datos del INE o también del PIAG, del estudio que hace la OCDE cada 10 años aproximadamente. Los datos de hace 10 años es que los tengo bastante recientes, los he estudiado para hoy. Claro, indican que de 6 niveles posibles, la mayor parte de la población española se encuentra en el tercer nivel. Entonces, que sería exacto. No se corresponde exactamente con el marco de referencia de las lenguas, sino es como una clasificación, digamos, una escala propia que tienen ellos, que va de -1 a 5. Entonces, la mayoría está en el 2. Y tenemos como de 500 puntos posibles, la media española es de 252 aproximadamente. Claro, mirando un poquito la correspondencia con el marco europeo, pues sería eso, un B1, B2, que llama la atención, ¿no? Porque solemos dar por sentado que una persona, por ser nativa de una lengua, ¿no? Pues directamente ya tiene un C2, ¿no? O un C1, entendemos que su conocimiento es perfecto. Pero claro, estamos hablando con gente o hablándole a gente cuyo nivel medio, ¿no? Sería de un B1, B2, claro. Tenemos en los dos polos, pues tenemos también población, ¿no? Pero quiero decir que hay que como desmitificar un poco el nivel de lengua de los hablantes, ¿no? Un poco del hablante medio, quiero decir. Y bueno, eso es algo que normalmente los administradores, los que administran, ¿no? Los que envían mensajes, no... Yo me he encontrado con esa situación y a veces para explicarlo ha sido un poco un problema también, ¿no? Y te pongo en contexto también. En Calum pertenecemos a una red europea de empresas que tiene el original nombre de Plain Language Europe, que es como... Está claro. Claro. Está clarísimo. Entonces ellos tienen un método que además franquicia, que nosotros no lo llegamos a utilizar porque tampoco lo compartimos al 100%, pero tiene un método franquiciable de cómo formar un lenguaje claro. Y lo que más me gustó fue precisamente que ellos partían de esa base, diciendo los hablantes, lo mínimo que tienen que estar, o sea, el mínimo nivel de un idioma que tienen que dominar para poder residir en un país, para que seas competente en tu país, es el B1. Sí, por tanto, como seas sido inmigrante, como si eres local, o sea, te van a hablar como un poco en B1 y lo vas a entender en B1, ¿no? Entonces decía, todo tiene que adaptarse a B1. Y claro, B1 es algo que los digamos al lenguaje, pues entendemos. Pero claro, es que término más fácil, dice, pero cuando sales del mundo del lenguaje, que no me dicen, claro, te dicen en un marco, ¿qué es B1? Bueno, nivel de inglés, cuando has adquirido unas bases, ya, pero eso, ¿cómo elijo yo? Yo no tengo las palabras categorizadas de es que esto voy a utilizar un C2. Claro. No sabes lo que es, ¿no? Y yo creo que precisamente es la inteligencia artificial la que nos puede echar una mano para decir, yo cuando digo B1, va a ser la máquina la que debe decir, esta palabra es rara. Exacto, sí. Frecuencia, lo que sea más o menos común, el primer núcleo de palabras que puedes aprender, ¿no? Y eso, bueno, es algo en lo que nos puede ayudar, exacto. Es decir, que el factor humano va a estar siempre ahí, pero la inteligencia artificial, por ejemplo, puede servir para eso, claro, para ayudarnos a discriminar un poco qué usar, ¿no? Qué palabras. Así que los especialistas en lenguaje, claro, tenemos que aprender que no podemos decir B1, porque no... No, ya es nuestro tecnicismo, ¿no? Para uno que podemos utilizar. Sí, pero sí que es verdad que da un poco de... Claro, porque pasar de, vale, ¿qué significa ese 252 a nivel 2, no? Y claro, cuando claro, en el ámbito un poco de las lenguas, ¿no? Lo trasladas a un B1, un B2, es como, te sorprende, ¿no? Y te da un poco de, uy, vaya, resulta que la mayoría de los hablantes están en este nivel, hablantes que son nativos de la lengua, ¿no? Y es decir, que realmente tenemos que hacer un esfuerzo por, digamos, ponernos, es decir, bajar un poco
a la calle y hablar directamente a esas personas, ¿no? No podemos dar, por supuesto, ningún otro nivel más elevado, ¿no? Yo aprovecho para recordar que llevamos aquí una hora, casi una hora hablando, que igual que Martín Ariano nos ha lanzado una pregunta, podéis lanzar preguntas. Yo de vez en cuando, viste que aquí hay un pequeño ordenador, una computadora, veo también si estáis preguntando, así que en cualquier momento podéis preguntar. Yo no sé si quieres que pasemos ya al tema también mollar de esto, que es cuál es el papel de los traductores y los correctores con respecto al lenguaje claro. Porque hay cositas que los traductores y los correctores pueden hacer muy bien, que tienen un bagaje de conocimiento del lenguaje, de estar tratando con textos, de manipularlos, ¿no? En el buen sentido. Yo siempre digo que somos manipuladores de textos, igual que uno es manipulador de alimentos, es decir, lo manipulas para que nadie se muera. Pues nosotros manipulamos textos para que la gente los pueda digerir también bien, ¿no? Y creo que, precisamente, los traductores y los correctores sabemos trabajar bien con los textos. O sea, que es una oportunidad laboral que yo veo Andorra con esto hace tiempo. Fíjate, fue en el 5º CICTE que se hizo en la ciudad de Colonia, el Congreso Internacional de Correctores, que hizo en la ciudad de Colonia, en Uruguay. Estaba Andorra diciendo, oye, que aquí hay sitio, que aquí cabemos todos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay una empresa que diga, estamos buscando a especialistas en lenguaje claro, ¿no? No lo ves así todavía. Bueno, todo llegará, creo, ¿no? Es decir, el hecho de que haya una norma, el hecho de que, sea un tema cada vez más de actualidad, que la gente sea cada vez más consciente, llevará a que en algún momento, digamos, haya profesionales del lenguaje claro, como tal, ¿no? Lo que comentaste tú antes, ¿no? En su momento, la formación en traducción supuso una especie de antes y después, ¿no? Una especie de revolución. Bueno, con el lenguaje claro pasará algo parecido. No sé si llegaremos a un grado universitario, qué nivel de formación será o cuál. Bueno, ayer vimos como Nubia ha hecho. Ella lleva la Nubia va por delante siempre. Y sí que es verdad que hay como distintas iniciativas así y ella, con varios títulos además, pero se concretará de una manera u otra en cada país, pero yo creo que sí que hay un futuro para ello. Ya lo hay en otros países anglosajones y escandinavos básicamente, ¿no? Y bueno, funcionan y ahí están, ¿no? Una de las continuaciones tenemos una definición del lenguaje claro, ahora tenemos la norma, y a lo siguiente es un poco ver cómo unificamos formación, certificación de profesionales del lenguaje claro. Y esos son los siguientes pasos que planea dar la Federación Internacional del Lenguaje Claro. Y yo creo que a alguna conclusión llegarán, porque es verdad que todas las propuestas que se han, digamos, todos los pasos que se han propuesto, los han ido cumpliendo, ¿no? Es decir, partieron de vamos a concretar una definición, llegaron a eso, a continuación la norma, o sea que me imagino, y ahora están trabajando activamente en pensar, sobre todo pensar en qué puede ser una certificación en el ámbito internacional, cómo puede, digamos, un poco certificarse también la formación, ¿no? Un poco, y todo eso también va aparejado a también certificar el cumplimiento de la norma, ¿no? Es decir, que ahora mismo es sencillamente una orientación, una guía, ¿no? de recomendaciones, pero el objetivo es que se pueda certificar y acreditar que uno cumple la norma, ¿no? Eso sería un poco... Claro, imagínate, ¿no? Normativa intracomunitaria o documentos legales de un país que también se van a una multinacional, que tiene documentos que se van a utilizar aquí y allí y demás, y puede que partan de la base y dicen, bueno, nuestros documentos originales ya tienen el sello de calidad de la ISO de lenguaje claro. ¿Quién me puede traducir esto y además conseguir que este lenguaje claro? Que puede ser que sigan las ISOs de la traducción, dice, ya, pero es que además tiene que tener el lenguaje claro, ¿no? O sea, creo que va a tener un plus que para cualquier traductor no le va a sonar raro. Bueno, si tengo que hacer esto, pues va a ser tener que ser unas directrices que no te van a ser nada raras, ¿no? Sí. Creo que hay que ponerse ahí las pilas porque esto llega. Fue el 9 de marzo cuando, a ver si no olvidarías, creo que es viceministra Nadia Calviño, en funciones, ¿no? Desde su ministerio hizo una presentación en la que pudimos escuchar cómo dijo que se comprometía a seguir el decálogo del lenguaje claro y que lo iba a aplicar en todas las webs de la administración. Bien, claro. Que es como un órdago a la grande, ¿no?
no toma ya, o sea, vamos a ir a por todas. Y dices, caray, o sea, eso va a significar un despliegue tremendo, ¿no? Que luego la pusieron como, pues yo lo doblo cuando la Real Academia dijo con el defensor de pueblo, pues nosotros vamos a auditar todas las webs. O sea, si hacemos un cálculo de los millones de palabras que hay ahí, no sé, hace falta que venga hasta la Legión y la Cabra para ayudarnos a hacer todo esto, porque no hay bastante personal. Es que es muchísimo, muchísimo. Sí. O sea, si se ponen en marcha y va en serio, vamos a ver, porque luego las comunidades autónomas también, hay muchas que ya han empezado a hacer cosas muy interesantes. Que siempre hablamos de la de Cataluña, que han avanzado mucho, lo que se hizo en el Ayuntamiento de Madrid, está muy bien, pero se paralizó también, no porque quisieran los de dentro, no hay que decirlo. Nosotros no hemos trabajado en parte con la gente de Valencia, pero yo me he quedado alucinado con los de Aragón, lo que han hecho, ¿no? Ha sido un trabajo maravilloso, rápido, con inteligencia artificial, un trabajo chulísimo. Pero va a seguir haciendo falta profesionales, traductores, correctores que sepan adaptar textos, ¿no? Sí, totalmente, sí. Claro, y la voluntad, ¿no? Al final, lo que decías, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, bueno, hay lo que pasó y a continuación falta voluntad o de repente falla algo y ya, pues, no es un movimiento que tenga continuidad, ¿no? Y así en la mayoría de administraciones, ¿no? De la voluntad de esa persona en concreto, del político en concreto. Que además ese punto yo me lo reservo para otra sesión de Claro, ya participaremos y hablaremos, ¿no? Pero es para saber también si el lenguaje claro tiene o no un sesgo político, se interpreta que tiene un sesgo político como lo pudo tener hace años el ecologismo, se llama desde entonces, ¿no? O el feminismo, parecía que era de una tendencia política, cuando ahora se considera que es una política medioambiental, política de igualdad, que es transversal para todos, ¿no? Que se sigue, ¿no? Y parece que el lenguaje claro está ahí, ¿no? Y te digo porque precisamente conociendo a las personas que hemos conocido del Ayuntamiento de Madrid, les gustaría poder seguir y progresar, ¿no? con este proyecto. Ojalá puedan y les dejen seguir adelante. Sí, sería, claro. Bueno, sí, exacto. Sería fantástico. Para los... dime. No. Para los traductores, que tengo un caso que cuando estuvimos hablando con Rosa, cuando íbamos a hablar de esta mesa ronda, hay un caso peculiar para los traductores en la adaptación de textos. Que nosotros nos encontramos en un caso que estuvimos trabajando para una comunidad en la que había que adaptar un texto a lenguaje claro, textos bastante largos, y obviamente tenía que estar en español, tenía que estar en valenciano, pero en la página también estaba en inglés. Que inglés, digamos, como lengua franca, ahí entraba todo, ¿no? Porque obviamente no era para ingleses, sino para que si no entienden español ni valenciano, pues apañarte el teléfono. Y entonces, claro, llega un fenómeno que es como más allá de la localización, ¿no? Que cuando alguien tiene que presentar, este era el ejemplo, tiene que presentar la partida literal de nacimiento, no se trata de que esto en inglés, o sea, en inglés vas a tener que decir, lo que te van a pedir en español es esta cosa, partida literal de nacimiento, te van a preguntar, ese es el término. Pero claro, tienen que desarrollarlo. De la misma manera que vimos el otro día cuando el lenguaje médico, alguien te dice, tiene un HPC, ¿qué es esto? Pues es te cuento lo que es y que afecta y cuántas cosas, ¿no? Y una partida literal de nacimiento, claro, si haces un trabajo de localización, ¿dónde? En Alemania, ¿cómo lo llaman en Alemania? ¿Cómo lo llaman en Reino Unido? ¿O qué? Tendrás que hacer una descripción. Claro, por eso, y aquí volvemos al lector. Claro, al lector, es decir, ¿quién puede leer esto? Alguien que realmente haga uso de la administración de esa comunidad autónoma, ¿no? Claro. Con lo cual, lo primero que necesita realmente es ese elemento cultural en su lengua original, que sería la partida literal de nacimiento. Claro. Y entre paréntesis, como comentas, pues una descripción, sin necesidad de localizarlo, buscar un equivalente funcional, sino sencillamente, bueno, trasladar un poco el sentido, para que el lector entienda un poco qué tipo de documento es, pero claro, tienes que darle la palabra en español. Ese artefacto cultural necesita conocerlo, porque si no, no estaría cumpliendo, digamos, la función que necesita, que es la de informar acerca de cómo funciona la administración, ¿no? Es una cuestión... Sí. Y al final siempre acabamos en el lector. El lector, lo importante que es saber qué es lo que necesita, su contexto, ¿no? Y todo eso. Claro, y ese yo creo que es el cambio radical que tienen que hacer también
los traductores y correctores cuando se dirigen al lenguaje claro, ¿no? Porque, insisto, o sea, traductores y correctores pensamos siempre en autoridad del texto, quién haya sido, si estamos respetando la idea o no. Pero en este caso hay que decir, un momento, es que aquí se están diciendo una serie de cosas, muy bien, hay que contarlas, pero ¿las va a entender o no? O sea, ahora te vuelves a convertir en el primer lector. Exacto. Pero esto, que a mí me ha pasado, o sea, leyendo documentos administrativos, digo, no entiendo nada. No entiendo esto, lo estoy leyendo en español y, a ver, pues a lo mejor esto hay que invitarlo en un glosario. O sea, que también se exige casi del profesional del lenguaje claro un poquito de iniciativa. Es decir, si esta palabra no se entiende, si este concepto no se entiende, hay que desarrollarlo, hay que incluir un glosario, ¿no? Claro, que es un transformador realmente de ese documento, lo manipulas, como decías, y bueno, lo conviertes en algo más digerible, ¿no? Y un poco lo que dijiste antes, los traductores igual, es decir, tú señalabas antes que lo que hemos estado haciendo siempre es lenguaje claro, sin darle ese nombre. Y yo creo que el traductor también y el intérprete, en definitiva, siempre que traslada un mensaje, de alguna manera lo intenta digerir, ¿no? Y un poco y hacerlo más digerible para el destinatario, ¿no? O sea que al final siempre lo haces claro o lo simplifica de alguna manera, sin quitarle contenido técnico, por supuesto. Y es un trabajo que llevamos haciendo toda la vida, creo yo, ¿no? Con lo cual, ¿verdad? Traductores y correctores están como en un puesto aventajado, ¿no? En esa posición de salida con respecto a lo que es la profesión que tiene que ver con el lenguaje claro, ¿no? A todas las posibles profesiones que puedan derivarse de este movimiento, ¿no? Sí. O sea que ahí estamos. Y también hay que recordarles que hay que aprovechar, tener nuevos campos de trabajo que empiezan a ser muy valorados, como, pues no sé, yo siempre dije que los correctores es mejor llamarnos asesores lingüísticos porque te pagan más, más que nada. Bien, haces lo mismo, pero te tratan mejor. Así que no sé, tendremos que ser como clarificadores textuales o técnicos de clarificación textual o algo así, pero mi caché ha subido, ¿no? Sí. Sí, pero también es verdad que más, todos tenemos responsabilidades en nuestro trabajo, correctores, traductores, y los que nos dedicamos al lenguaje claro también. Creo que puede que sea una oportunidad precisamente, ¿no? para volver a revalorarnos, ¿no? Yo sé que la corrección, en la traducción se habla de problemas de autoestima, en la corrección, por lo menos en España, es muy grave. O sea, el problema de autoestima que hay es terrorífico. O sea, está bien, como para levantarse el año diciendo, hola, me llamo Antonio, soy corrector, te queremos y tal. Pero vamos, que está bien, que tienes que estar orgulloso de tu profesión. Del nombre a mí me da igual, pero simplemente yo aprovecho para recordar una anécdota con Pepe Martínez de Sousa, que fue ayer José Martínez de Sousa fue ayer su cumpleaños, que cumplió 90. Y recuerdo yo andando con él por las Ramblas y en determinado momento él me decía, te estoy escuchando hablar de esto que tú llamas asesor lingüístico y tal, pues no somos ni asesores, ni somos lingüistas. Digo, no sé, ya lo sé, bueno, lingüistas unos sí, otros no. Pero digo, pero si yo voy por una agencia de publicidad y me pagan entre 10 y 100 veces más, ¿qué te parece? Claro, o sea, te pagan entre 10 y 100 veces más, y pues sí, entonces que nos llamen como les habla, bla. Se me dijo Pepe allí. Pues es por eso, si no es por... Yo no voy a poner a pegar con nadie como quieres que te llamen, pero si me intentan dar mejor, hay que hacerlo, ¿no? O sea, que puede que tengamos que buscar un nuevo disfraz, un nuevo traje, ¿no? Pero, para hacer lo que siempre hacemos, pero... Exacto, sí. Además, yo creo que son profesiones como muy chulas, ¿no? Porque tienen su elemento de creatividad, de iniciativa, ¿no? Transformadora. Y, bueno, yo creo que de cara, por ejemplo, a estudiantes de filología, de traducción, digamos, es un perfil profesional que yo creo que puede, digamos, atraerles mucho, ¿no? Y les puede gustar. Es decir, que... Fíjate, yo creo que es el de intermediario lingüístico, creo que es también ese papel, ¿no? Que vamos a ir tomando. Hace muchísimos años en Galicia hubo un encuentro que creo que tenía este nombre, ¿no? De los traductores y correctores como intermediarios lingüísticos y culturales, que fue, añadía mucho, que organizó aquí mi amigo Antón Lado, que ahora está en Noruega, mi hermana del lenguaje claro. Y fíjate, te lo digo porque en esa actitud que tiene que tener la persona que se dedique al lenguaje claro, precisamente como estamos hablando del lector, creo que tienes que tener en cuenta todas estas cuestiones. Es decir, mira, estamos trabajando aquí en la Comunidad de Madrid, vale, pues va a estar en un español B1, vale. Pero tienes que tener en cuenta que hay una población emigrante que tiene un nivel de español, que puede que sea el B1 o no, tendrá las habilidades para comunicarse, pero dentro de la población inmigrante que hay una población con variantes del español muy grandes. Y sería interesante que lo tengas en cuenta, o sea, porque tú como es...
que asumas el papel y dices, si yo soy el experto en lenguaje, soy el experto en lenguaje. Si aquí hay un montón de gente que habla muchas variantes de español y vamos a hablar de, digamos, evidentemente madrileño, pues hombre, por el madrileño puedes meter otras expresiones o intentar neutralizar en la medida posible, ¿no?, algunos términos, porque yo sé que hay tal población y sería conveniente tener en cuenta todo esto, ¿no? Claro, y puedes decidir o proponer a tu jefe pues, crear distintas versiones para distintos tipos de público, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno. Yo creo que eso, que hay que tomar esa conciencia. ¿Somos profesionales? Pues venga, pues piensa y analiza tu entorno lingüístico que tienes aquí alrededor, ¿no? Mira, Margarita de Echeveste nos lanza una pregunta. Margarita, también buena amiga desde Montevideo y que sabe mucho de lenguaje, claro, nos lanza una pregunta. Para que los organismos estatales se interesen por el lenguaje claro, sería imprescindible vincularlo con el derecho a la información. ¿Puede ser este un buen camino para concientizar? Sí, claro. Derecho a la información, sí, pero... Es decir, en la teoría, sí, claro, sería genial. Es decir, es una forma de hacerlo. Pero bueno, yo iría más allá, no obstante, ya no solo el derecho a la información, es, digamos, un principio democrático, ¿no? Es decir, unirlo un poco a que nosotros podamos ejercer, digamos, nuestros derechos como ciudadanos dentro de una democracia, etcétera, ¿no? O sea, ya no es solo derecho a la información, sino derecho a todo, a vivir, a comprar, a respirar, ¿no? Casi todo lo que el Estado un poco, nos controla. Ahí estamos. Realmente, si no entendemos lo que la administración nos dirige, no tenemos derecho digamos, o sea, no tenemos derechos como ciudadanos, ¿no? O sea, que el derecho a la información, por supuesto, pero yo iría más allá, ¿no? Es decir, estamos hablando de principios democráticos y por eso también los profesionales del lenguaje claro al final serían como también operadores un poco democráticos, es decir, que lucharían como en defensa un poco de que se cumplan los valores de la democracia, es decir, los principios o los pilares de la democracia, ¿no? Pues acaba de decir Víctor un punto más para subir la autoestima, ¿no? Sí, totalmente. Siempre pensamos que estamos en el no, que me digo cosas de lenguaje, claro, casi pidiendo perdón, diciendo, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que puede que sea también una cosa más generacional, porque recuerdo hablar con Luz Rey o con Lidia Dacuña, ¿no? Que yo seguía con esa idea de, bueno, que claro, los de letras, parece que somos, ¿qué pasa con los de letras? Somos la hecha, ¿no? Y Luz Reyo, ella me demostró también ser de una generación muchísimo más joven y con esa idea de, pues sí, ¿qué pasa? Y con lenguaje, una especialista en dislexia que, vamos, que nos ha enseñado a todos, todo, y además ella también con una empresa, y que por supuesto soy de letras, pero una empresa, ¿y qué pasa? Muy bien, y la autoestima para arriba, ¿no? Por lo que dices tú igual, es decir, claro, la autoestima para arriba, que haces un trabajo muy válido que aporta mucho a la sociedad. Desde, vamos, fundamentalmente un derecho esencial para entender. Sí. Y claro, en ese derecho a entender me recuerda al libro que es una compilación de artículos que sacó Claudia Poblete, ¿no? en Chile, sobre que también trataba sobre el derecho a entender, un título similar al libro que escribió Esteria Montorio con Mario Tascón, ¿no? Sobre el derecho a entender, que es esencial, pues recordarlo, eso es un derecho. Puede que coincida todo, que converja todo al final también para tener una ley, pero lo que decimos, si no es sancionable y es una ley de todas las cosas que han ido diciendo, o sea, en el BOE de hecho aparecen muchas sugerencias y normas sobre tratamiento, sobre protocolo y demás, que se fue simplificando, pero nunca hay nada que sea sancionable. Yo no digo que se sancione a nadie, ¿no? Pero parece que si no es sancionable es como una ley de menos, ¿no? Sí, es como de cumplimiento un poco a discreción de cada uno, ¿no? Sí. Sí, poco más hay que decir, ¿no? Decir con respecto a lo de la norma, ¿no? Sí. Pero bueno, como tú has comentado también, hemos ido saltando un poco los últimos poquitos años a golpes de nota de prensa, ¿no? Donde se dice de manera magnánima que vamos a hacer no sé qué o no sé cuánto, ¿no? La RAE, etcétera. Y muchos anuncios sobre vamos a tomar el lenguaje claro en serio, vamos a aplicarlo a este ámbito al otro, pero al final, bueno, queda como un poco en agua de borraja, ¿no? Queda un poco, no sé, es como un poco, bueno, una especie de acto publicitario de carácter político en un momento determinado y hay que... Claro. Entonces, puede que todo acabe siendo por
jurisprudencia, ¿sabes? Que al final alguien se lanza y dice yo no he entendido algo y hay un caso y puede que sirva, ¿no? Como aquel tipo en Estados Unidos que denunció a la policía que había un concierto de jazz, eso no era jazz, se le sentado muy mal y tuvo que mostrar que lo que estamos hablando no era jazz, cosa que los músicos clásicos de jazz están haciendo muy bien, eso es una porquería, ni es jazz, ni es nada. Pero yo creo que incluso la jurisprudencia puede llegar y puede haber en un momento algo y quedarse ahí las preferentes, ¿no? Todo lo que, el problema de las preferentes, que son abusos, digamos, un poco de comunicación, donde no se comunicaba de manera adecuada, o, bueno, todos esos productos bancarios de Bankia, etcétera, que generaron un poco alarma social, y es verdad que ahí, digamos, que el hecho de que las cláusulas fueran abusivas, que no se hubiesen comunicado de manera clara, convirtieron esos contratos, digamos, en no válidos, etcétera, ¿no? Que generaron derechos para los consumidores. Pero es verdad que, bueno, si hay alarma social, igual sí, la judicatura, ¿no? Como actuó de una manera, pero bueno, ya eso quedó ahí un poco en el olvido, ¿no? Porque yo creo que los productos bancarios que seguimos consumiendo, pues también tienen... Digamos, pero es verdad que en 2014 con la primera sentencia sobre las preferentes es cuando saltó. Cuando momento por el que saltó todo por los aires y es cuando también se empezó a detectar, por lo menos en la banca, que empezaron a decir, ojo, cuidadito, que a lo mejor nos hemos pasado con esto. Claro. Y es cuando empezaron muchos planes de lenguaje claro, o sea, coincide con ese momento, por lo menos en España, ¿no? Claro. Ese fue el momento. Cláusulas abusivas, comunicación oscura, ¿no? Un poco, o sea... Bueno, entramos en el último cuarto de hora, yo no sé si hay alguna pregunta del público. Pero bueno, porque si no, vamos, nosotros también podemos ir cerrando, si tú quieres aportar más, ¿no? Yo, bueno, no, realmente yo creo que hemos hablado de casi todo, sí. Un poquito, sí, bueno, animar a la gente ahí, mira, una preguntita. Sí, tenemos una pregunta. Dinos. No sé si se me oye, imagino que sí. No sé si se oye, podéis... Bueno, si no la transmitís vosotros. ¿Sí o no? Venga, a ver si se oye. Dinos. Con el tema de la norma de la traducción, que sí que está en marcha, las empresas sí que tuvieron interés en implantarla porque había organismos europeos que les exigían, sobre todo, ¿no? Como un requisito para darles adjudicaciones. O sea, hubo un movimiento económico que hizo que empresas, de repente dijeron, bueno, pues tenemos que tener esta norma. Y otras empresas más pequeñas adquirieron la metodología como un método de calidad propio interno, que yo además recomendaba a todos los traductores, porque al final es un método, pero lo que decís, es una guía. ¿Hasta qué punto creéis que eso está cerca con el lenguaje claro? Es decir, que las empresas consideren, porque al final el dinero es lo que mueve el interés en muchos casos, que las empresas digan, bueno, empresas o administraciones públicas, que alguien les exige, porque tú decías de la ley, bueno, si yo tengo esta norma ISO, si me certifican el lenguaje claro, voy a obtener, me da igual beneficios económicos, que políticos, que sociales. O sea, ¿cuánto queda para eso? ¿Lo veis cerca o aún todavía está muy por venir? Yo no sé cómo es tú, pero yo creo que en cuanto aparezca una licitación para el desarrollo de la comunicación de no sé qué y tiene que llevarla a ISO, pues ya está. Ya te tienes que preparar a que te forme, que te prepare y te vas a tener que contar con especialistas, ¿no? En cuanto haya un organismo que pida lenguaje claro, pero con la ISO, ya está. Claro. Porque hasta ahora no podían pedirlo, pero ahora que hay una ISO, ahora ya sí que se puede empezar a pedir y hay que estar preparados para eso. Estamos en un momento de desarrollo y está llegando, o sea, yo lo veo, o sea, no tanto como como un tsunami que tiene la típica imagen que viene en una ola gigantesca, pero en realidad el tsunami empieza a subir el agua, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que está empezando a subir. Sí, como poquito a poco. En el silencio, cuando la película empieza a la mujer leyendo. Sí, pues mira, está subiendo el agua, está subiendo el lenguaje claro, empiezan a hablar por tu sitio. Prepárate, porque va a empezar. Y tú imagínate que se toman en serio lo de todas las webs de la administración. Bueno, es que no hay bastantes profesionales para esto. Sí, además hay una diferencia, porque es lo que tú decías, es que es transversal. Porque en una empresa de traducción, ¿no? O sea, que tiene que certificarse en esta norma. Yo he trabajado en empresas en las que te tenías que certificar y venían los auditores, pasabas todo el procedimiento, te certificabas. Claro, aquí se tendrían que certificar en lenguaje claro muchas empresas que no se dedican al lenguaje. Quiero decir, es mucho más amplio que lo de la traducción, ¿no? Claro. O sea,
todo tipo de empresas. O sea, el lenguaje está en todas partes. Es que a mí como que me parece muy grande todo esto. Sí, ¿no? Y de hecho, bueno, dentro de la federación ponían el ejemplo de, claro, cuando hay que construir, por ejemplo, el pilar de un puente, pues hay una norma sobre cómo construir el pilar del puente que tiene que leer el ingeniero de turno y que, bueno, tiene que cumplirlo y punto, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de lenguaje claro, hablamos de que, por ejemplo, una organización, bueno, ya puede ser privada o pública, todos tienen que seguirla. Es decir, todos los que de alguna manera generen textos tienen que seguir esa norma. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Es complicado. ¿Y cómo certificarlo? Yo creo que ahora, es decir, una vez que se ha publicado la norma, hay como un momento de reflexión acerca de esos siguientes pasos, ¿no? Aparte de esas partes sobre traducción jurídica, perdón, lenguaje jurídico, etcétera. ¿Cómo certificarlo? ¿Qué se certifica a los, digamos, profesionales? ¿Se certifica, ¿no? ¿Cómo certificar también, digamos, a empresas, etcétera? Bueno, yo creo que hay un momento ahora de reflexión y es verdad que es como complicado, ¿no? Es que es diferente porque las auditoras, cuando van a hacer las certificaciones, claro, en la empresa hay personas especialistas en lo que ellos van a certificar. Entonces son los procedimientos que se aplican. En este caso, no en todas las empresas hay especialistas en lenguaje. Claro, pero la idea es que la hubiera. Claro, sí es lo que... Asesores lingüísticos. Exacto, un asesor lingüístico que se ocupe de que se cumpla esa norma, de que realmente se sigan unos principios de lenguaje claro, etc. Y sí, es verdad lo que comentas en el sentido de que habría que certificar o acreditar empresas y organizaciones que no son estrictamente, digamos, proveedoras de servicios de lenguaje, ¿no? De lengua. O sea que, claro, puede ser, es que realmente el mundo entero genera textos, ¿no? Y suministra textos. Es un poco, bueno, yo no sé, es como las normas que son de gestión, por ejemplo, medioambiental, ¿no? O de calidad de procedimientos en general. Esas tienen muchas certificaciones porque al final todas las empresas, ahora mismo, por ejemplo, pero ahí necesita una persona especialista en gestión medioambiental. Claro, porque tiene que asesorar a la empresa que vende, yo qué sé, cubos en esto. Entonces, veo como que la progresión es la misma, pero mucho más grande. Entonces, por eso pregunto cuánto de cerca estaba, porque como que no, yo creo que no somos muy conscientes los profesionales del lenguaje de esta situación. Pues se está acercando y van a empezar, o sea, se van a empezar a pedir y hay que ver cómo... Es que yo creo que sí, que los movimientos pueden ser como bastante rápidos, en el sentido de que bueno, va a hacer falta, ¿no? Primero, para certificar un poco o dar cuenta de que realmente se está cumpliendo digamos, esa actitud un poco de lenguaje claro, después para formar también a la gente que está en ese departamento o organización para que escriban lenguaje claro y finalmente pues para rendir cuentas un poco al cliente último, a los jefes, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que la idea ahora sería un poco recopilar casos de éxito, un poco, con los que poder vender a organizaciones, a administración pública, etcétera, la utilidad, digamos, del lenguaje claro, porque en definitiva ahorra dinero, ahorra tiempo, claro. Es decir, es una realidad, ¿no? Es decir, se puede medir al peso casi, ¿no? O sea que la cuestión es un poco, ya en el ámbito anglosajón, sí que es verdad que tienen como una tradición de hacer estudios de caso y bueno, se venden muy bien en ese sentido. A nosotros nos falta un poco avanzar en ello, ¿no? Y tener estudios de caso, pero de organizaciones de habla española, ¿no? Un poco que realmente hayan tenido como un resultado positivo después de haber aplicado la... Sí, que no se había faltado. Y el libro de Kim Lee para... Claro, por ejemplo. Para Kim Ford, este famoso libro, nos haría falta de algo actualizado con casos de lo que está pasando, porque ha habido. O sea, todo sería preguntarlo. El montar un plan de lenguaje claro, bueno, de comunicación clara, es complicado. Y además, yo siempre recuerdo que pues, a veces nosotros nos contratan a cada muy grande porque queremos que nos contéis esto del lenguaje claro. Yo te lo cuento, damos una formación y podemos hacer muchas cosas, pero si quieres montar un plan de lenguaje claro, esto no es una formación. O sea, un plan tiene que ir desde la cúpula de la administración pertinente, del departamento pertinente o de la empresa pertinente, porque hay empresas que son gigantescas. Entonces, oye, pues a lo mejor lo queréis para hablar y seguros nada más, pero tiene que ser todos a una, porque si esto pones únicamente a los puestos intermedios a luchar con todo eso, es decir, yo no voy a cambiar. Yo siempre hemos hecho las cosas así y va a venir mi jefe y digo, no me gusta. No. Tiene que venir desde arriba, eso es lo que está muy claro.
Y luego yo siempre cuento que es, vamos a ver, estoy diciendo que nosotros estamos preparados para hacerlo, pero no es un trabajo sencillo, pero por eso somos los más indicados para hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que es un trabajo de estar haciendo prototipos, porque pongo el ejemplo pues eso, de cómo se envía, cómo hemos llegado a Marte, ¿no? La Unión Europea se nos da muy bien lanzar naves que llegan a Marte y se estrellan, y Estados Unidos se le da muy bien llegar a una nave y que aterrice y encima se quede allí, en vez de 3 meses se queda 5 años. Entonces, se le da muy bien. ¿Por qué? Porque han hecho un prototipo y le han sometido a todo tipo de pruebas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se prepara un plan de lenguaje claro y se están haciendo textos con sus imágenes, combinación para hacer comunicación clara, y si hay que hacerlo en una web, tiene que tener usabilidad, o sea, tienes que pasar un montón de controles, no solamente... ¿Está bien escrito? Bien, no es que esté bien escrito, pero cumple los principios de la ISO de esto es pertinente, está adaptado, y luego ya entramos en lo claro, ¿está adaptado al público? ¿Cómo sabes que está o no adaptado al público? ¿Se comprende? ¿Se puede localizar? Eso es lo que tienes que revisar. Además de todo eso, claro, yo siempre añado un extra también diciendo, vale, está corregido, porque ya que está corregido, porque hay que revisarlo todo. Y hay que añadir más, es accesible. O sea, las pruebas que tienes que hacer de testeo, dicen, pero esto es como una nave espacial. Dices, hombre, si tú quieres lanzar un mensaje que aterrice en la mente de un montón de gente y que se mueva solito sin problemas, te lo tienes que testar y hacerle un montón de pruebas. No es fácil, no es solamente decir, está claro y sin erratas. No, es que tiene que funcionar. Un mensaje claro hay que hacerle muchas verificaciones. Sí. Y por concluir un poco sobre lo que acabas de decir, alguien decía, el lenguaje claro es difícil porque pensar es difícil. Sí. Es decir, escribir en lenguaje claro, al contrario de lo que podría parecer, no es algo sencillísimo, sino que implica el doble de trabajo intelectual. Tienes que simplificar un mensaje. O sea, que es difícil pensar, sí. Y por eso es difícil escribir en lenguaje claro. Y al mismo tiempo, si lo pensamos desde el lado de los procesos administrativos, luego tiene una simplificación mucho más grande. Si la idea básica es que tienes unos derechos, unas obligaciones y te tienes que relacionar con la administración. Y yo suelo poner de ejemplo que la máxima claridad, la máxima fluidez es el sistema, por ejemplo, de la carpeta ciudadana. Es que eso ya es el máximo, ya no es solamente que tengas que decir, yo tengo que renovar mi pasaporte. Ya no es que vaya a un sitio donde pueda acceder y esté más o menos claro. Es que la máxima claridad es que el Estado sabe perfectamente quién soy. Muchísimos datos míos y normal, porque yo se lo he dado y confío en que los utilice bien. Entonces te llega un mensaje y dice, tú que eres Antonio Martín, tienes este pasaporte, lo tienes que renovar. Y básicamente dices, ¿quieres renovarlo? Sí, pues pulsa aquí. Ya está. Te voy a pedir la partida literal de nacimiento, te voy a pedir, pero si ya lo tienes todo. Entonces, claro, lo más fácil es que se simplifiquen los procesos, que también ahí es donde también se puede aportar, ¿no? Que yo a veces he visto cuando hay que revisar un documento, dices, estás montando unos bucles, pero ¿para qué? Si A implica B, C y ya está, ya lo levanta más, ¿no? O sea, que puede que el salto sea precisamente el saltar a la comunicación clara con los recursos digitales que ya tenemos. Porque puede llegar a la conclusión de que igual el documento no hace falta. Claro. Es decir, lo estás realizando para simplificarlo, pero es que igual no hace falta el documento. Claro. Solicitud para la renovación del pasaporte. ¿Para qué? Claro. Bueno, nos quedan 4 minutos que a lo mejor podemos ir cerrando con esto, ¿no? A mí lo único que me gustaría hacer para cerrar este cuarto en claro, que primero os agradezco muchísimo que hayáis asistido, agradezco muchísimo a SETRAT, de verdad, que hayamos podido compartir esta actividad, es un gustazo trabajar con vosotros, para celebrar también el Día de la Corrección, que es mañana, que eso también es un detalle importante, ¿no? Pues primero, además de daros las gracias a todos, quería que le dedicáramos este cuarto en claro a la memoria de Mario Tascón, que ha sido pues, un referente para todos nosotros, que nos hemos quedado sin él, que nadie se podía esperar esto y para nosotros ha sido pues, un referente. Él desarrolló, fue el gran impulsor de la comunicación clara, que va a seguir, sembró unas semillas que van a seguir creciendo durante muchísimos años y que su labor fue una referencia para todos los que estamos trabajando aquí. Y era una persona más que todos queríamos muchísimo, así que bueno, pues vaya nuestro homenaje, nuestro cariño a Mario Tascón, que esté en lo más claro y que le recordaremos por siempre.
Así que, pues por mi parte, yo no tengo nada más que decir en este Claro, pero tenemos a Rosa, que sí que... No, yo tampoco tengo mucho más que decir. Ay, es verdad, es ahí. No sé qué cámara mirar. Sí. Pues nosotros también queremos dar las gracias a Enclaro por habernos permitido organizar esta actividad juntos dentro del marco de estas jornadas y sobre todo queremos dar las gracias a los socios que hayan decidido registrarse en Enclaro para poder ver pues toda la semana y también la jornada de hoy concretamente, a la persona presente aquí. Y bueno, queremos despedir junto a Antonio esta cuarta edición de Enclaro por ese recuerdo a Mario Tascón y felicitar a los correctores el día de la corrección mañana. Muchísimas gracias a todos. Y las gracias a Víctor, que se ha venido desde... Sí, muchísimas gracias a Víctor porque ha venido desde... O sea, ha venido a experimentar la lluvia desde Canarias, nos la ha traído él. Lo hemos hecho mal, nos tenemos que haber ido. Sí, no hemos pensado bien esto. En fin, que muchísimas gracias a vosotros, a Enclaro y también a Setrat, a todos los miembros por haber, no sé, habéis apuntado a esta actividad. Muchísimas gracias. De nada. Chao. Chao.